El dolor es inevitable. El dolor forma parte de la existencia humana. Pretender eliminar el dolor quiere decir coger la opción de anestesiarse. Anestesiarse del dolor y anestesiarse del placer. La anestesia, que desgraciadamente es lo que nos están vendiendo tanto en el mercado farmacológico como también en el mercado sí más banal, ¿no?, de la psicología positiva, el dolor es inevitable y pretender eliminar el dolor es una vía que nos lleva a eliminar la propia sensibilidad del ser humano, el propio deseo del ser humano. El que no experimenta dolor ni tiene deseo ni tiene sensibilidad. Por lo tanto, descartemos esto. Sería erróneo considerar, por ejemplo, que el budismo plantea llegar a un determinado estado en el cual se elimina el dolor. Plantea el budismo es eliminar las consecuencias del dolor. Es decir, transformar el dolor en sufrimiento, plantear el dolor como origen del odio o como origen de la culpa. Esto es contra lo que lucha la vía que propone el budismo, que tampoco voy a tratar aquí porque voy a hablar más bien de lo que sería un planteamiento, digamos, filosófico dentro de nuestra tradición. Pero creo que lo que dice el budismo es interesante, sin, como digo, profundizar en ello. O sea, una vía por eliminar las consecuencias negativas del dolor, no para eliminar el dolor. Bien, dentro de nuestra tradición, Giorgio Colli, que es un filósofo italiano del siglo XX muy interesante, plantea que el gran mérito, o uno de los grandes méritos de Schopenhauer y de Nietzsche, es poner el dolor en el centro de la actividad filosófica, en el centro de sus preguntas y de sus planteamientos filosóficos. Es decir, que con Schopenhauer y con Nietzsche el dolor se transforma en un problema filosófico importante. Vamos a ver, es cierto que en el caso de Schopenhauer, y en el caso de Schopenhauer lo plantearía mucho desde esta tradición budista. Schopenhauer es el primero, sabemos, que se abre a Oriente, a la sabiduría oriental, y dentro de la sabiduría oriental, sobre todo a la India, pero también al budismo. Recordemos que el budismo aparece en la India, pero se consolida en otros lugares, por ejemplo en China, como por ejemplo en Japón, por ejemplo el sudeste asiático. Pero en este sentido sí que lo que planteará Schopenhauer es que el dolor forma parte esencialmente de la vida humana. Y por lo tanto tenemos que redimirnos del sufrimiento que conlleva, otra vez estamos a lo mismo, es decir, y por lo tanto a través de la compasión y a través incluso del arte o de la música nos podemos liberar del sufrimiento que conforma este dolor de la vida humana. Un poco ambiguo, digamos, esto en Schopenhauer, porque creo que no hay una diferencia clara entre dolor y sufrimiento, y sí que tiene una concepción quizás muy negativa, o sea, de hecho, yo creo que de alguna manera enlaza Schopenhauer con lo que sería el budismo más triste, o la lectura más triste del budismo. Y en este sentido, pues bueno, plantearía que la vida humana es sufrimiento, es dolor, pero que básicamente es esto, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, ni tampoco creo que el budismo necesariamente comporte esto. Y que, por ejemplo, en el caso de Nietzsche, me parece mucho más interesante el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento de Nietzsche? El planteamiento de Nietzsche es que si no queremos anestesiarnos, si queremos apostar por la vida, que él es lo que hace, esto comporta una afirmación trágica de la vida, es decir, vivir
máxima sensibilidad, máximo deseo, máxima intensidad, máximo placer, pero también la parte de dolor que comporta. Por lo tanto, hay como una especie de asunción del dolor por parte de Nietzsche desde una apuesta de la vida o una apuesta por la vida que comporta lo que antes hablaba yo de pasar del dolor al sufrimiento. Porque el sufrimiento, ¿qué es? El sufrimiento es una posición que tenemos delante del dolor. Es una posición subjetiva. Nosotros experimentamos dolor y ¿qué hacemos? Bueno, podemos transformarlo en sufrimiento, esta tristeza, esta depresión, esta desesperación, y por lo tanto el dolor atentará contra la vida, cosa que Nietzsche descarta absolutamente. Por otra parte, podemos transformar el dolor ¿en qué? Podemos transformar el dolor en culpa, que es otra de las cosas que denuncia Nietzsche. Es decir, el hecho de hacernos responsables de nuestro dolor en esta posición de víctimas de nosotros mismos, nos lleva a odiarnos a nosotros mismos y por lo tanto a la culpa, una culpa que nos destruye. Esto tiene relación con un antecesor de Schopenhauer y de Nietzsche, que es Spinoza. Spinoza habla no exactamente del dolor, pero sí habla del sufrimiento, de la tristeza, de esta tristeza, esta negación del vivir, esta pasión negativa que nos va destruyendo. ¿Y qué es lo que dice Spinoza? Que al no ser capaces de identificar las causas de nuestra tristeza, que es la posición que nosotros tenemos delante de ella, lo que hacemos, ¿qué es? Pues lo que hacemos es buscar un culpable. Y este culpable o somos nosotros mismos o se convierte en odio hacia el otro. Este otro que consideramos causa, digamos, de nuestro sufrimiento. Esto es interesante y también enlaza, digamos, con la tradición estoica. Que de alguna manera la tradición estoica quizás antes, digamos, de Schopenhauer y de Nietzsche, que lo plantea muy explícitamente, tanto el estoicismo como Spinoza, indirectamente, digamos, lo tratan, ¿no? Luego tenemos otros, por ejemplo, Ernest Junger, que tiene un texto sobre el dolor, pero hará una defensa del dolor que no comparto, a partir de que Junger me parece muy interesante, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Lacan hablando del dolor de existir, también un apunte interesante, o el mismo Cioran, que considerará que el dolor también es la esencia de la vida humana, o el sufrimiento, aquí dolor y sufrimiento también se mezcla, igual que Schopenhauer, pero sin dar, digamos, ninguna salida. Bien, resumiendo todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Hay que aceptar el dolor. Pero nuestra posición delante del dolor no debe ser una posición de victimizarnos, de culpabilizarnos, de acusar al otro, ni, por supuesto, transformarlo, digamos, en esta tristeza que es el sufrimiento. El sufrimiento es algo psíquico. El dolor hemos de aprender a asumirlo, pero manteniendo siempre una cierta distancia con nuestro propio dolor. ¿Para qué? Para no quedar atrapados por él. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay dos salidas interesantes. Una es lo del amor, que de hecho en parte lo apunta el budismo y lo apunta Schopenhauer. Hablan de compasión. Bueno, es una palabra que no me gusta mucho porque, como dice Nietzsche, es, vamos a ver, de alguna manera asumir el sufrimiento del otro, el dolor del otro, identificarse, sería un poco la textualidad, pero no, hablamos de compasión como amor, digamos, hacia los otros. ¿Cómo se convierte el dolor en amor hacia los otros? Pues entendiendo que el dolor no es algo nuestro,
sino que es algo que compartimos. Y este compartir nos permite que a través del dolor nos abramos a los otros. Otra cosa es transformar el dolor en algo creativo, por ejemplo, a través de la escritura. Son algunos ejemplos. Y en todo caso lo importante es siempre ver cuál es la mejor posición subjetiva para nosotros mismos y para los otros respecto al dolor, sin intentar eliminarlo, asumiéndolo, lo cual evidentemente implica también todo un trabajo de fortaleza.